Voy a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, a partir del versículo 25, versículo 45, vamos a leer, perdón. Dice así la Escritura: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, majestuoso Dios de las alturas, henos aquí delante de ti, reconociendo nuestra necesidad, porque sin ti nada podemos hacer. Reconociendo, Señor, que solo por tu gracia nosotros podremos hacer la obra que tú nos has designado. Te pido de tu misericordia, tu gracia y tu amor guíen estas palabras hasta los corazones. Úsame conforme a tus bondades, en el nombre de Jesús. Amén. Le hemos intitulado a esta porción de las Escrituras y a este estudio Remando. Estamos ante una porción de la Biblia bastante sencilla, que todos nosotros hemos leído, todos nosotros sabemos la historia, y no vamos a decir nada novedoso, nada profundo, nada que tenga que demandar de nosotros un gran esfuerzo. Es una sencilla introducción a lo que es esta historia. Estamos ante una etapa más del entrenamiento del Señor Jesucristo a sus discípulos. Aquí Él nos narra un evento que le pudo acontecer a cualquier pescador de Galilea. A cualquier persona que anduviese en el mar de Galilea, eso le podía acontecer. Este evento no únicamente acontece a los discípulos en el mar. Ya en el capítulo 4 de Marcos, allí se recoge otro evento a donde ellos habían atravesado por una situación en el mar, una tempestad. En aquella ocasión el Señor Jesucristo estaba en la barca, en esta ocasión Él no estaba en esa barca. Pero ambos eventos estuvieron marcados por una tempestad en el mar. Recuerde que aunque aquí se le llama el mar de Galilea, no era literalmente un mar, sino que era más bien un lago en una depresión. Había una altura a su alrededor, de tal manera que los vientos de momento chocaban con la parte alta y descendía y se tornaba en una tempestad de una manera casi impredecible, o más bien impredecible, porque todos los elementos naturales son así. Algo que nosotros debemos de tener presente es que el Señor Jesús, en todo evento, en todo acontecimiento, Él está enseñando a sus discípulos. O sea, los acontecimientos no son fortuitos, los acontecimientos no son sencillamente que sucedieron y punto, sino que estamos en el taller del Maestro, los discípulos están en el taller y Él está aprovechando cada incidente, cada elemento, cada situación para enseñarles algo. Si nosotros vemos la historia sencillamente como un hecho bonito, como algo que relatar a nuestros hijos, algo que contar, no vamos a ver la esencia, no vamos a ver qué el Señor le está enseñando a esos discípulos. Tal vez a alguien que le esté aconteciendo algo así, que está navegando, el Señor le dice: vamos a la otra orilla, y en medio de ese periodo, en medio de ese trayecto, surge una tempestad. Tal vez lo más importante para una persona sería preservar la vida. Hay una tempestad, hay una embarcación frágil
pero para ellos lo más importante es la preservación de la vida, que la vida esté segura. Sin embargo, sabiendo que la vida de un ser humano está en la mano del Señor, lo más importante para un cristiano es la lección que Dios le va a dejar a través de esa situación. Los discípulos estaban a la expectativa, ellos debían aprender, ellos pudieron aprender en esa ocasión y así lo hicieron, ¿verdad? El Señor estaba trabajando con ellos para que en su presencia o en su ausencia ellos pudieran continuar adelante. Y algo muy importante, hermanos, recordemos, los 12 estaban siendo entrenados, estaban siendo educados para la labor ministerial. Ellos estaban siendo formados para ser columna en el ministerio, para ellos guiar a otros e instruir a otros. Como dijéramos antes, esta es la segunda vez que ellos se enfrentaban a un episodio en el mar. Ahora bien, usted se preguntará, ¿pero por qué en el mar? ¿Por qué el maestro para instruirle en algo tenía que llevarles al mar? ¿Por qué en las aguas y no en otro lugar? Hay muchas aulas en la vida, en la calle, en los caminos, donde quieres un aula para el Señor. ¿Por qué escoger el mar? Bueno, una posible respuesta a esta pregunta es muy probable que el Señor estaba desarrollando la fe de los discípulos. La fe de los discípulos. Hermanos, el mar es un escenario excelente, es la mejor aula para fortalecer la fe. Porque cuando usted está en el mar, cuando está en medio de una tempestad, usted no tiene nada de qué echar mano. No existe un lugar, no hay un espacio a donde usted se sienta seguro en el mar. El agua da para acá y para allá. Sube la embarcación, la baja, la mueve, la sacude. Usted no encuentra ningún lugar. Solamente puede confiar en el Señor. Solamente puede depender de Él. Estando en las aguas es fácil comprender que solamente el Señor tiene el control. Que usted no puede agarrarse de nada más. Nadie más puede extenderle una mano. Es cierto, en nuestros días puede haber una embarcación que llegue en auxilio. Es posible que ellos hubieran encontrado a otros pescadores que le dieran una mano, o cualquier eventualidad. Podríamos decir que esta prueba habría sido un elemento adicional a la primera que pasó, pero algo estaba seguro, que solamente en el Señor ellos podían confiar en ese momento. Ahora bien, mi hermano, en aquella ocasión, o sea, en Marcos capítulo 4, cuando ellos pasaron el primer evento en el mar, el Señor Jesucristo estaba presente físicamente. Recuerden que Él se quedó dormido. Él se quedó dormido en la parte delantera allí del barco, de la embarcación. Y cuando ellos vinieron ahí apresurados, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Usted recuerda aquella ocasión. Ese fue el primer evento. En esa ocasión, repito, Jesús estaba presente. Estaba dormido, pero estaba. En esta ocasión que nosotros acabamos de leer en Marcos el capítulo 6, que leímos a partir del versículo 45, el Señor Jesucristo no estaba ahí. Es como que la experiencia va creciendo, ¿verdad? Las situaciones van siendo aún más difíciles. En una estaba el maestro físicamente, ahora ni siquiera estaba. Entonces, en esto podemos ver aquí que la prueba de fe estaban atravesando por una prueba de fe. Él escoge el mar donde nada es firme, donde nada puede en ellos agarrarse, refugiarse, esconderse, para enseñarle a sostenerse en Jesús, en aquel en quien no ven los ojos físicos, aquel que no se ve, pero está ahí, que es nuestro sostén. Él les estaba enseñando a depender de la fe, a confiar, aunque no vieran a su maestro físicamente allí. Estemos seguros, hermanos, de que el Señor a sí mismo va a utilizar eventos en nuestra vida, en nuestro cotidiano vivir, para trabajar nuestra fe. Esto que está sucediendo a los discípulos no es solamente a ellos, es también a nosotros. Dios trabajará en nosotros la fe. El Señor nos llevará a situaciones a donde no veremos nada, a donde no podremos depender de nada, solamente de Él. De un modo especial, nosotros vamos a estar concentrándonos en el versículo 48. Recuerde que estamos en Marcos capítulo 6. Dice el versículo 48,
Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ellos estaban remando cuando el Señor, Él les veía remar. El evento que estamos haciendo mención, la cuarta vigilia de la noche, estamos hablando en un periodo de 3 a 6 de la mañana. Entre las 3 y las 4 de la madrugada es la parte más oscura de la noche. Es a donde las oscuridades o la oscuridad es más densa. No se ve nada. No es fácil, hermanos, remar en una densa oscuridad. Es como si usted no sabe hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Todo se ve oscuro. El maestro no está y para colmo los vientos son contrarios. Las cosas como que se complicaron de un momento a otro. Un fuego de prueba les ha sobrevenido y no hay cómo comprender lo que está pasando. Pero tenían que pasar al otro lado. El Señor le había dicho que pasaran enseguida, dice el versículo 45, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. La meta era llegar a Betsaida, a pesar de todas las circunstancias. Pasar al otro lado en esta circunstancia era un gran reto, era difícil. El Señor Jesús, dice el versículo 48, que parece como que les estaba contemplando mientras ellos hacían grandes esfuerzos para remar. Grandes esfuerzos remando. Dice el texto, viéndoles remar. Él les contemplaba, Él los miraba. No era que Él estaba desentendido de lo que estaba pasando, sino que Él estaba observando qué estaba sucediendo con ellos. A veces nosotros pensamos que el Señor no está viendo mi situación, no está viendo la situación en la que estamos. A veces también el instinto paterno y el instinto materno nos empuja a que cuando vemos a nuestro hijo remando, haciendo esfuerzo por lograr algo, coge tú un remo y yo otro, déjame ayudarte. Pero el maestro lo que está es viéndoles remar. No le quita a ellos el remo para hacerlo él, sino que permite que en ellos se vaya desarrollando el esfuerzo, el hecho de tener una actitud de que aunque me cueste esfuerzo, yo voy a llegar a donde debo llegar. El hecho de que a donde el Señor me ha trazado, me ha dicho que llegue, yo voy en esa dirección, aunque me cueste esfuerzo. El Padre perfecto es así. Dios, el Padre lleno de misericordia, piensa de esa manera. Él desea desarrollar en nosotros el esfuerzo, que seamos esforzados. Eso fue lo que Él le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso fue lo que le dijo David a Salomón cuando iba a ser rey. Esfuérzate y sé hombre, le dijo. Hermanos, para ir adelante de un pueblo, para ir adelante de una empresa, para ir adelante y alcanzar la meta que Dios ha propuesto, se necesita el esfuerzo. Y el esfuerzo se aprende. El Señor lo va enseñando en el trayecto, utilizando circunstancias de nuestra vida. Me llamó mucho la atención el hecho de cómo ellos remaban. Recuerden una vez más, estamos en el versículo 48 de Marcos capítulo 6. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga. El texto dice que era con gran fatiga que ellos remaban. ¡Wow! En oscuridad, vientos contrarios, las olas, la turbulencia. Era difícil. Ahora, lo más interesante es que casi siempre, hermanos, cuando nosotros hacemos una labor, la hacemos hasta el cansancio. El cansancio es el tope de nuestra labor. Estamos trabajando y entendemos que cuando estamos cansados, hay que descansar. Eso es lo natural. Llegó la hora del descanso. Así lo hacemos en los estudios, así lo hacemos en el trabajo, prácticamente en todo. Estamos cansados, vengan a un lado y descansen. Pero los discípulos remaban con gran fatiga. No paraban de remar. Aún estaban fatigados, estaban remando mientras el maestro los estaba mirando. Estando fatigados, ellos tenían que seguir hacia adelante. Tal vez el uno le decía al otro, hermano, pero tú te ves cansado. Hermano, tú te ves fatigado, tú te ves turbado. Sí, pero tenemos que seguir remando.
Estando fatigados, ellos tenían que decidir o rendirse o seguir adelante. Abandonar el ir hasta Betsaida o continuar remando. Pero ellos escogieron seguir remando. Soltamos el remo y nos entregamos ya, o seguimos. Ellos decidieron seguir adelante. Ellos estaban asimilando la lección. La fatiga era grande. Dice que era gran fatiga. No era un pequeño cansancio lo que ellos tenían. Era una gran fatiga. Y después de uno consultar varias versiones, vemos que en esto coinciden. No era un cansancio sencillo lo que ellos tenían. Ellos, sin embargo, no dejaban de remar. No importaba la circunstancia, ellos no dejaban de remar. El maestro sabía que la labor del reino era una labor difícil. El maestro sabía que ser cristiano no era difícil. Que así como los vientos eran contrarios, así como las olas eran contrarias, así como había densa oscuridad, así mismo es el cristiano en el mundo. La corriente del mundo le es contraria. Anda en medio de tinieblas, anda con oposición, pero debe seguir remando, hermanos. No puede detenerse, aunque la fatiga sea grande. El camino fácil le gusta a todos. La puerta ancha, por ahí entra todo el mundo. El camino allanado, la mayoría toma este camino, pero ellos como creyentes, ellos como futuros líderes, debían aprender a remar, debían continuar remando aún en medio de la dificultad. No podían detenerse. Los discípulos debían aprender que aunque Dios es el que actúa, aunque Dios es el que hace finalmente la obra, aunque la obra es de Dios, ellos tendrían de su parte que poner todo su esfuerzo, todas sus energías, toda su decisión, su determinación por llegar, debía de estar ahí. Hermano, es verdad, el que nos hace perseverar, nosotros perseveramos, es por la gracia de Dios, pero es también cierto que debemos estar determinados a llegar hasta la meta, de seguir adelante hasta el final, de no detenernos ante nada. Eso debe estar, esa determinación debe estar, porque Satanás va a hacer todo por detenernos, porque nos desalentemos en medio del camino, porque soltemos el remo, porque no sigamos hacia adelante con eso de predicar el evangelio, con eso de presentar la verdad y salvar a los demás. Esa es la realidad. Ellos entonces tenían que aprender a hacer uso de todo su esfuerzo, de todas sus energías, porque no siempre en la obra de Dios los vientos van a estar en favor. No siempre las cosas van a estar como navegando en un mar tranquilo y quieto. De momento se van a presentar turbulencias. De momento los vientos van a ser contrarios. De momento va a venir las tinieblas. Pero hay que seguir adelante. No nos podemos detener. Sin que nos enseñen nadie, sin que nadie nos enseñe eso, aprendemos a dejar las cosas más difíciles y a seguir las cosas más fáciles. Comenzó un curso, comenzamos la universidad, 100 estudiantes, lleno el aula. Terminaron graduados, 25, 20, 15. Ay, es que eso era muy difícil. Mira, yo tenía que coger una guagua, después un carrito, empujones y esto. Nos gusta lo fácil. Seguimos lo fácil por naturaleza. Es que eso era mucha brega, pero ese curso lo van a dar otra vez. Yo lo tomaré en otro tiempo. ¿Cómo introducir el trabajo en el reino a un grupo de hombres acostumbrados a lo fácil? ¿Cómo introducir en un trabajo tan difícil como es el reino de Dios, con tanta oposición, con Satanás en contra, el mundo y la carne? ¿Cómo introducirle allí si solamente estamos acostumbrados a lo fácil? Cristo lo sabía y dijo, estos 12 hombres tienen que aprender que para trabajar en el reino de Dios deben esforzarse. Eso hay que enseñarse. Vamos a cruzar el mar, vayan a la otra ribera, vayan a Betsaida. Cuando de repente ahí viene la turbulencia. El maestro allí les enseñó a no rendirse, a no rendirse. Tal vez como todo ser humano, trabajaban, eso era lo cotidiano, eran pescadores. Pero cuando llegaban al cansancio, vámonos a casita, ya estamos cansados, cae bien.
un té caliente e irnos para la casa, pero ellos debían aprender a trabajar aun cuando estuvieran fatigados. El reino de Dios es así. Vayamos a Marcos, al versículo 31, capítulo 6. Dice el versículo 36, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor. El verso 31, perdón. Y él les dijo, venid vosotros aparte, a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Descansen, están cansados, Cristo lo comprendió. El trabajo en la obra es grande y tenemos que reponer las energías. Pero hay momentos a donde hemos de trabajar, dice segunda a los Corintios, cuando el apóstol Pablo está describiendo lo que es su ministerio. Cuando el apóstol Pablo está hablándole a los Corintios acerca de las marcas de un apóstol, dice el capítulo 11, en su versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces, dice él, he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. La pregunta es, ¿y todo esto qué hizo en Pablo? ¿Lo detuvo? ¿Le hizo desistir de ese trabajo? Es verdad que Pablo no estaba en esa barca, sin embargo el Señor había entrenado a Pablo, él fue el último, pero el Señor lo entrenó en otro escenario, pero aprendieron lo mismo del maestro. Trabajo y fatiga, era lo que caracterizaba el trabajo del apóstol Pablo en el ministerio, una labor ardua. El apóstol Pablo llevó a cabo su ministerio y terminó la carrera, porque así es el trabajo en el reino, pero fue en dificultad. Repito, lo importante es que eso no detuvo a Pablo. Él hizo el trabajo a pesar de la fatiga. Algo que yo deseo agregar en este punto, todavía en el versículo 48, es que la fatiga, hermanos, es un cansancio. Pero los discípulos, aparte de cansancio, tenían otros elementos. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Es que la palabra en el original comunica una cosa que no se comunica en el idioma español. La palabra en el original que se traduce aquí como fatiga significa afligir, angustia, atormentar, fatiga. Quiere decir que el estado en que estaban los discípulos no solo era de cansancio físico, que con un descanso ya se recupera, sino que había una mezcla en ello. El trabajo per se, el trabajo en sí, solamente produce fatiga, cansancio al cuerpo, pero a ellos se le agregó otros elementos. Había otros elementos como era el peligro en que estaban, la inquietud que imperaba. Ellos no tenían a su maestro cerca, la oscuridad, los vientos, las olas, repito, el peligro de perder la vida. Todos esos elementos juntos hicieron que, aparte del cansancio de remar, hubiera angustia, hubiera aflicción. Ellos estaban inquietos, como le dije, tal vez el uno al otro se preguntaba, pero mi hermano, tú te ves fatigado, tú te ves turbado, tú te ves angustiado, y él le respondía sí, pero ninguno cedía, ninguno soltaba el remo, todos seguían remando hacia adelante. El punto es que estos discípulos estaban aprendiendo a no ser detenidos por nada. No importaba cómo estaba su estado, ellos tenían una meta trazada por el maestro. Debían de llegar a la otra orilla.
Estaban aprendiendo a remar en tiempos buenos y en tiempos malos. Estaban aprendiendo a remar cansados o descansados. Estaban aprendiendo a remar con aflicción o sin ella. Hermano, no sabemos cómo está cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, pero lo que no podemos hacer es detenernos. Estemos como estemos, sea cansados, sea angustiados, sea afligidos, sigamos hacia adelante. El Señor está mirando nuestra situación. El Señor está a nuestro lado. En tercer lugar, algo breve que queremos señalar aquí es que los vientos no sabemos, como dice el Señor, de dónde vienen ni a dónde van. Dice Juan capítulo 3, versículo 6. La dirección de los vientos solamente la sabe el Señor. La velocidad de los vientos, cuándo vendrá mayor cantidad, más rápido, etcétera, todos los detalles solamente lo sabe el Señor. Ahora, que nosotros lo podamos medir, es verdad, la ciencia ha avanzado mucho, pero el saber la velocidad con que vendrá el viento, de dónde a dónde soplará, eso solo lo sabe el Señor. Hermanos, solo Dios sabe cuándo van a soplar en nuestro favor y cuándo van a soplar en nuestra contra. Si soplan en la madrugada o si soplan en pleno día. La cuarta vigilia, como dijimos, era la parte más oscura de la noche, o es la parte más oscura de la noche, de 3 a 6 de la mañana, de 3 a 4, lo más oscuro. Pero es el Señor el que sabe cuándo, si soplarán durante el día, si soplarán durante la noche. El punto es, procura hermano, que cuando tú seas hallado por el Señor, seas hallado remando. No importa la dirección de los vientos, eso está en la mano del Señor. Si son contrarios, rema. Si soplan a tu favor, rema. Si tú adelantas, rema. Si no estás casi adelantando nada, no te detengas, rema. No importa, sigue remando, esa es tu parte. El Señor hará soplar sus vientos en favor o en contra. Tú no puedes hacer que los vientos estén en tu favor. Tú no puedes controlar los vientos. Pero si dejas de remar, tú no sabes a dónde te van a llevar los vientos. Si dejas de remar, es posible que te lleven a los arrecifes. Si dejas de remar, es posible que tu embarcación zozobre. Si dejas de remar, los vientos la llevarán en una dirección que tú no quieres, a donde tú no quieres llevar. Así es la vida cuando tú dejas de hacer tu parte. No sabes a dónde irá a parar. Es un futuro incierto. Pero si nosotros estamos obedeciendo la directriz que nos dio el Señor, llegaremos a la meta que nos ha trazado. Recuerda esto. Si dejas de remar, ahí está la gran derrota. Pero si remas, aunque sea poco, avanzarás. Y si los vientos soplan a tu favor, avanzarás más todavía. Sé que la costumbre es, pues, explicar el texto y luego aplicar. Algunas personas no piensan de esa manera. Piensan que la aplicación la da el Espíritu Santo, pero tanto uno como otro, eso es verdad. El punto es que yo quiero salirme de esa explicación para decir que en esta barca, a donde están esos 12 discípulos, está enseñándonos que hay 3 tipos de personas que van a quedar curadas con esa experiencia. Lo voy a repetir con otras palabras. El Señor, con esa experiencia que está haciendo atravesar a los discípulos, va a procurar eliminar 3 elementos que están en nosotros. A veces se desarrolla uno más que otro, pero están en nosotros. El primero es la simpleza. ¿Por qué? El simple es llevado por todo viento de doctrina de acá para allá. El simple no tiene una decisión, no tiene una determinación, no toma una creencia de manera firme. Aquí había que tenerla. Ellos tenían que estar decididos a llegar al otro lado, de tal manera que no iban a ser apóstoles simples llevados por los vientos, apóstoles sin convicción, sino que estaban dispuestos aún a ir en contra de la corriente. El segundo personaje que aparece aquí es el que duda. Dice Santiago en su capítulo 1, dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El Señor, con un evento como este, cura a aquellos discípulos que pudieran ser dudosos, vacilantes, porque esto es terrible. El dudoso es semejante a la onda del mar. El viento juega con las ondas del mar. Esas olas tan grandes que usted ve no son nada más ni nada menos que la expresión de lo que el viento hace con el agua. La tira de allá para acá, la sube, la baja, etcétera. Así mismo es el que duda. Es semejante a las ondas del mar, dice Santiago. Es tan vacilante, es tan indeciso, que lo único que hace es moverse según las circunstancias, según los vientos, en la dirección de los vientos. ¿Para dónde vamos?, pregunta el dudoso, el dubitativo. ¿Para adelante o para atrás? ¿Seguimos a Betsaida o nos volvemos? ¿O dejamos esto aquí mismo? ¿Debemos ir o debemos de salir? Hermanos, el maestro quiere eliminar todo esto de ellos. Para salir de las dudas, lo que tú debes hacer, lo que debe hacer cualquier hombre, cualquier mujer dudosa, es oír al maestro. No escuches otra voz, escucha al maestro, hacia donde él te dice que vayas. No sigas la fuerza del viento, no sigas la turbulencia del mar, no te muevas en la dirección que todos se mueven. Muévete en la dirección que te dice el maestro. Cuando yo era muchacho, no comiencen a calcular años ni nada de eso. Nosotros solíamos volar chichiguas y había momentos que no podíamos volarla porque el viento estaba cambiando de dirección. Decíamos, la brisa está loca, no se puede volar chichigua porque o te tira para un árbol o te tira para el otro. Así es el viento. El viento tiene momentos que cambia rápido de dirección, cambia de velocidad. Pero hermanos, si tú dudas, tu vida estará inestable como los vientos. Te va a arrastrar de aquí para allá y de allá para acá. Estarás sin dirección. Comenzarás algo y mañana no seguirás con eso. Lo vas a dejar. Seguirás por aquí y luego vas a ir por allí. Y estará entonces la inquietud en los demás. ¿A dónde irá a parar? ¿Cómo se cura eso? Una vez más, escucha al maestro. Escucha sus directrices, escucha su palabra, escucha la dirección que él te está dando y no pongas tu mirada en tus dudas, sino en lo que él te está diciendo. Un tercer elemento, una tercera persona que aquí aparece es el perezoso. El Señor está curando la pereza en sus discípulos. Si algo queda claro es que en el reino de Dios no puede haber labradores, no puede haber sembradores, no puede haber regadores, no puede haber cosechadores que sean perezosos. El perezoso no encuentra trabajo en la obra. Se necesita remar, se necesita estar dispuesto a remar, aun cuando haya gran fatiga. Mientras el perezoso encuentra placer en descansar, el Señor quiere cultivar el esfuerzo en sus discípulos. El perezoso en los momentos de necesidad haría como Jonás. Se va a dormir mientras los otros están haciendo de todo, toda clase de movimiento para salvar la nave, y él durmiendo. El perezoso finalmente es un egoísta. Solamente está interesado por sí mismo. Mientras él puede ser útil a otros, no lo es para los otros. Él está pendiente a su propio descanso, a su propio bienestar. Su cuerpo es el centro de todo eso. Pero el Señor quiere que estemos dispuestos al sacrificio, que no seamos perezosos, sino laboriosos. Una exhortación más y con esto terminamos. Hay una exhortación contenida en el versículo 50 de Marcos capítulo 6 que yo quiero que nosotros veamos. Dice el verso 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Oíd las palabras del Señor, tened ánimo. En medio de esa tempestad remando, tened ánimo, yo soy. El ánimo es necesario para avanzar.
Cuando el escritor a los Hebreos lo menciona en el capítulo 12, dice el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El ánimo puede faltar, la persona cuando le falte el ánimo puede llegar a desmayar, o sea, abandonar incluso la misión. La falta de ánimo hace que la persona pierda las fuerzas, que soltemos el remo. Pero también decimos, hermanos, lo contrario. La fuente de ánimo está en ver al yo soy caminar a nuestro lado. El yo soy es el nombre de Dios que de la antigüedad, del Antiguo Testamento. Él era el que iba caminando. Él le dice, tengan ánimo, yo soy. Es decir, a su lado quien va es el Señor. Él iba caminando por las aguas. Él pensaba otra cosa. Ellos pensaban otra cosa, pero Él se les identificó como el gran yo soy. El yo soy del Antiguo Testamento. Esto de seguro les alentó. Verdaderamente, aunque Él no está físicamente aquí, no estamos solos. Él nos está diciendo que tengamos ánimo, que nos alentemos aún más, y no hemos dejado de remar, pero aún así Él nos estimula a que tengamos ánimo. Hermanos, si Él está a nuestro lado, avancemos, avancemos. El peligro está bajo el control de Él. Los vientos soplan en la dirección que Él quiere. Él es el que determina, Él es el que hace su voluntad. Ellos soplarán, pero es cuando Él quiera. Por tanto, confiemos en el gran yo soy. Confiemos en que Él está a nuestro lado. La fuente de aliento de toda persona está en el reconocimiento de que el Señor está con él. No estamos solos. Pero algo más, Él le dice, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. El temor es algo que paraliza a cualquiera. Paraliza las fuerzas, turba la mente. El temor es una falta de fe. En lo último, en el fondo, es una falta de confianza en el Señor. El temor solamente va a desaparecer cuando nosotros aprendamos a confiar en el yo soy. A confiar en que el Señor está a nuestro lado, que el Señor nos acompaña. Porque cuando el temor entra al corazón, entran también otros elementos que son dañinos, entran también otras cosas que son negativas para nosotros mismos. Pero cuando nosotros confiamos en la presencia del Señor con nosotros, el débil se hace fuerte. El débil dice, fuerte soy, pero no es por él, es por causa del Señor. Creer en la compañía del Señor es lo único que sana, es lo único que cura el miedo. Es lo único que nosotros podemos usar como antídoto contra el miedo. Dice Marcos en su capítulo 5, en el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué remedio da el Señor? No temas. En lugar de temer, cree. En lugar del temor, coloca la fe. Cree solamente, nada más. No dejes que el temor te domine, aún con una noticia tan catastrófica como esa, que descontrola a cualquiera. Hermanos, por eso decimos, creer en la compañía de Jesús es lo que va a transformar nuestros temores en confianza. Creer en la compañía de Jesús es lo que ha transformado la vida de los cobardes más grandes de la historia, de los más tímidos. Por ejemplo, Pedro se acobardó tanto que negó al Señor Jesucristo 3 veces. ¿Y sabe usted qué fue lo que lo intimidó? Una sirvienta fue la que le preguntó. Y el miedo le embargó y negó a su Señor 3 veces. Timoteo era tan tímido que el Señor le dijo, Timoteo, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Timoteo, ese no es el Espíritu Santo que hemos recibido. Entonces, vemos al final de la historia que Timoteo, según se cuenta,
él murió por la causa del Señor Jesucristo. Terminó siendo valiente. Jacob era un hombre dominado por los temores. ¿Y cómo Jacob pudo crecer? ¿Cómo Jacob pudo ver eliminados esos temores? Porque el Señor le enseñó a confiar. Lo que es imposible es que una persona pueda transformar su vida rehusando creer, rehusando confiar. Si rehusamos depender del Señor, siempre los temores van a estar a la puerta. Porque no queremos depositar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Lo que va a ahuyentar los temores es sencillamente cuando nosotros confiemos que el Señor siempre está a nuestro lado, que no nos deja ni nos desampara. Dice el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. El apóstol Pablo estaba seguro de quién había creído. Y ahí es que está el valor del cristiano. No es un valor en nosotros mismos. No es una fuerza en nosotros. Somos débiles. Nuestra fuerza está en el Señor. El Señor Jesucristo, mire, note que Él es amor. Y eso lo dicen hasta los inconversos. El Señor Jesucristo, sin embargo, en los evangelios solamente manda a amar 3 veces. Y en estos mismos evangelios manda a no temer 29 veces. Quiere decir entonces que el problema nuestro está no tanto por ese lado, sino por el lado del temor. Lo más urgente de subsanar en nosotros es el temor. Y le voy a decir esto, si Satanás logra amedrentar tanto a los siervos del Señor, llegará al punto de que se paralizarán en la obra de Dios. Él habrá ganado una victoria. Dice Lucas capítulo 13. Dice Lucas en su capítulo 13, en el versículo 31, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¡Wow! Esto era como para que el Señor Jesucristo abandonara la misión. Eso era para que Él saliera corriendo y dejara de sanar, dejara de predicar y tuviera temor de ir a la cruz por nosotros. Recordemos también el caso de Elías. Una mujer lo amenazó. Una mujer le dijo que lo mismo que él le había hecho a los profetas de Baal, le sería hecho a él. Le quitarían la cabeza y logró que él abandonara la misión. Logró que él saliera huyendo. Logró que él temiera por su vida. Pero gracias al Señor que muchos obtuvieron victoria para nuestro ejemplo. Dice Hechos capítulo 5, el versículo 28, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Dice el capítulo 4, versículo 18, lo siguiente, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Amenazas. Amenazas para llenar de miedo. Amenazas para conseguir paralizar a aquellos que tienen una misión, que tienen un mandato de parte del Señor, que tienen un camino trazado por el Maestro para ellos seguir. Pretendieron llenar de temor a los apóstoles, pero ellos no se atemorizaron. De haberse atemorizado, la obra de Dios se habría colapsado, se habría paralizado. En conclusión, hermano, repito algo que dije. No sabemos en qué estás, por dónde estás atravesando en la vida, si una tormenta o tiempo de paz. Lo que sí te decimos es que no te puedes detener. Tú debes seguir hacia adelante. El Señor, recuerda, está formando en ti a una persona, un ideal, uno que es conforme a una imagen. La imagen es su Hijo Jesucristo. Él está dando forma, formando en ti una persona esforzada, una persona confiada en el Señor y no en sus propias habilidades. Si tú te detienes a ver tus propias habilidades, tus propias debilidades, tu propia incapacidad, no podrás seguir adelante.
Tú tienes que mirar que el Señor Jesucristo está a tu lado y Él te va a dar fortaleza. Rema, continúa remando. No importa la tempestad, rema. No importa si estás adelantando mucho o estás adelantando poco. Rema y confía en el Señor. Vamos a orar. Padre nuestro y majestuoso Dios, tú que tienes el control de todas las cosas, ante ti venimos, Padre, para pedirte que tú fortalezcas a este grupo de hombres y mujeres que está aquí en esta noche. Que tú nos hagas fuerte en ti, que tú nos hagas confiados en ti, que tú permitas que podamos ejercitar la fe. Padre, muchas turbulencias hay en esta vida. Permítenos llegar a nuestra meta. Que nosotros podamos, oh Dios, terminar la carrera. Que nosotros no desmayemos. Que al final de la carrera, todos los que están aquí presentes, nos miremos y digamos, hemos llegado por la fe. Bendice este pueblo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.